Perfectamente. Bueno, usted tiene la palabra. Bueno, antes que nada te agradezco muy mucho esta invitación. Te agradezco la posibilidad de reencontrarnos y sobre todo de amasar juntos hasta donde nos dé hoy, ¿no? Porque es un tema tan grande, es un tema tan vasto, que yo voy a tratar de arrancar con algunas ideas, sobre todo voy a transmitir lo que hicimos, porque la impresión que yo tengo es que en la Argentina se habla mucho de lo que hay que hacer, pero no se hace. Y muchos dicen saber que hay que terminar con las instituciones manicomiales, pero las instituciones manicomiales siguen gozando de buena salud. Entonces, creo que la realidad se han hechos y me parece que hay demasiadas palabras dando vuelta. Creo, vinculado a esto está que allá por noviembre del 93, yo me hice cargo del entonces Hospital Psiquiátrico de San Luis, que era una institución manicomial clásica. Una persona conoce una de esas instituciones y conoce todas, casas más, casas menos, están todas cortadas por la misma. Y hoy se habla mucho, por ejemplo, que del enfoque de derechos. Yo estoy de acuerdo porque para nosotros en el 93 una de las definiciones fue la defensa de los derechos humanos como eje en el proceso de transformación. Pero creo que hacer lateral del tema de los derechos humanos nos deja en una pose muy declarativa y nosotros, yo por lo menos, soy médico psiquiatra y pasé a dirigir una institución de la salud pública. Por lo tanto, yo tenía que dar respuesta y nuestro equipo que se iba conformando tenía que dar respuestas en el plano sanitario. No era cuestión de declarar la Constitución o las leyes, era cuestión de ponerlas en práctica y traducirlas en hechos. Así que era un hospital de referencia regional, había personas encerradas, recluidas, con un promedio de 7 años y medio. Había quienes estaban hacia 30 y había quienes estaban hacia 3 años. Ahora ustedes piensen, dos cosas. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en 7 años? Que era el promedio de internación. Segundo, ¿qué fundamentación técnica, médica, científica, académica puede haber para justificar que una persona quede recluida en la Argentina o en el mundo por meses y años? Con el desarrollo que tienen las psicoterapias individuales y grupales, la psicofarmacología, las técnicas de expresión corporal, abordajes sociocomunitarios, los lenguajes corporales, resulta absolutamente carente de toda seriedad fundamentar una internación psiquiátrica más allá de 20 días. Yo creo que la internación no es un fin en sí mismo. Una internación es una conducta médico-psicológica. Hay personas que en una situación de crisis necesitan, para poder ser acompañados, para poder ser cuidados, estar internados.
Pero cuando eso se prolonga por meses y años, ya no se llama internación, se llama reclusión, se llama encierro, se llama abandono, se llama institucionalización, y todo eso va a ser manicomial. Entonces, la primera medida, que se tomaron varias medidas allá por diciembre del 93, varias medidas simultáneas. Yo venía de hacer una experiencia de transformación de una institución manicomial más pequeña en la provincia de Chubut, y tenía experiencia de todo lo que empezaba a moverse cuando se trataba de terminar con una institución de maltrato, donde además hay muchos intereses encubiertos que no son solo intereses sociales y políticos, sino también intereses económicos. Cuando se toca una institución de encierro, se tocan intereses y se tocan valores culturales severamente custodiados por las clases dominantes. Ahora después voy a retomar eso. Entonces, la primera fueron dos medidas fundamentales. Una es el hospital en la calle, y el otro fue el abrir un proceso de democratización de la institución hospitalaria. ¿Qué quiere decir el hospital en la calle? El hospital en la calle significaba que a esas más de 120, 130 personas, porque ni el número se sabía, en los manicomios ni siquiera se sabe cuántas son las personas abandonadas, había que empezar a hacer un abordaje personalizado, persona por persona. Si algo hay en los manicomios, son manadas, a las cuales se las lleva para un lado, se las lleva para otro, se las trata a todas de la misma manera, se les da a todos la misma comida. Comida es un decir, es un forraje. Se les dan los mismos harapos, y no se los consulta ni siquiera para saber qué quieren comer hoy. Entonces empezamos por una cuestión que fue el hospital en la calle. Esto quiere decir que los trabajadores y profesionales del hospital fichaban y tomaban un paciente o dos pacientes de los que estaban hacía años y empezaban una tarea de búsqueda, o sea, de ir para atrás, de ir como retomando el hilo. ¿De dónde viene esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Dónde salió? ¿Qué hacía? ¿En qué barrio vivía? ¿Qué vecinos tenía? Pero esto no desde el escritorio con un teléfono como suelen hacer muchas veces los trabajadores sociales, que la verdad que de social tiene poco eso, porque trabajador social es ir a trabajar en la comunidad, no en el escritorio. El trabajo social fue hecho por el 100% de los profesionales y trabajadores, y con el director a la cabeza. Porque yo creo que, y la pandemia vuelve a mostrarlo, que quienes somos funcionarios o somos directores, no podemos dirigir las políticas desde los escritorios, tenemos que estar adelante de todo, como nos enseñó Ramón Carrillo en la epidemia, para terminar con la endemia del paludismo. Él era el primero que estaba bajando los medicamentos de los camiones, era el primero que entraba en los hospitales. Este de algo que me enseñó el jefe de mantenimiento de ese hospital, que es: doctor, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y usted está arrastrando porque usted se pone adelante. Creo que esto generó un movimiento inexistente que era desde adentro hacia afuera. Porque en los hospitales psiquiátricos hay una eterna queja, una eterna letanía de nadie. Mirá, muy sencillo, porque nadie del hospital sale. Si vos te quedás en tu casa a esperar que te vengan a visitar, lo más probable es que nunca vaya nadie, porque vos no visitas a nadie. Entonces, el hospital en la calle significó un proceso de reconectar no solo
a los clausurados, a los excluidos, a los encerrados con la comunidad, sino a la comunidad con el hospital. No era una salida y entrada, salida y entrada. Y comenzamos en verano. Por lo tanto, el verano significa una posibilidad de salida en horas de luz mucho mayor. ¿Qué quiere decir salir? Salir significaba que a las 7 de la mañana los profesionales, los trabajadores, el director, desayunaban en el comedero, porque no era comedor, era un comedero, los pacientes con platos de lata, utensilios penosos, y se terminaba eso y a la calle. Pero a la calle no era hacer una exhibición obscena de la locura, era salir a empezar a reconectarse. Había pacientes que tenían en los bolsillos, aunque parezca mentira, billetes de moneda, ¿no? Pesos, de cuando habían entrado, y eran australes. Entonces querían ir a comprar algo, iban con australes. Ustedes se imaginan que era una situación entre para reír y para llorar. Pero que si no se salía, eso no se sabía. Y bueno, esto por un lado, lo dejo ahí, lo voy a retomar. La segunda medida fue el proceso de democratizar la institución hospitalaria, y esto significó un espacio permanente que 30 años después sigue en ese hospital al cual yo ya no pertenezco, que es la asamblea. La asamblea es un espacio del cual participa todo el hospital, una vez por semana, 2 horas. ¿Y qué hace la asamblea? La asamblea decide el rumbo del hospital. Y el director participa de esa, pero no dirige la asamblea. Participa, explica. En el caso mío, una vez por mes, yo iba con las cuentas del hospital y explicaba en qué se había gastado y en qué se podía gastar. ¿Por qué? Porque pasar de un lugar de encierro a un hospital que empieza a preocuparse por la reinserción social de las personas, cambia todo. Nosotros empezamos a no gastar en medidas de seguridad, medidas de encierro, policías privados, alarmas, porque la gente no estaba más encerrada. Y claro, había muchos enfermeros que estaban preocupados porque decían, si nosotros levantamos las medidas de custodia, los pacientes nos van a matar a palos. Y los pacientes no los mataron a palos. En realidad la violencia que se vive en los psiquiátricos, en los manicomios, no es sino la respuesta que los pacientes dan a la violencia institucional que reciben desde que se levantan hasta que se acuestan. Les voy a dar un ejemplo. Estábamos preparando una salida, salíamos todos los días. Los pacientes querían ir a tomar un helado al centro, a la heladería del centro. Y las mujeres no querían ir. Entonces, bueno, ustedes se imaginan 1001 teoría. Me acuerdo una psicóloga que creo que se había intoxicado con Lacan y había traído una teoría sobre el cabello, sobre la cabellera, sobre qué sé yo, que eran bonitas teorías. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no invitamos a una de las compañeras y que diga por qué no quieren salir? Y vino, y cuando estaba ahí en la asamblea abrió los brazos y dijo, doctor, con esta pinta, ¿dónde vamos a ir? Y efectivamente era una pinta penosa.